Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ella del signo de Escorpio, cariño, mi aguijón de oro. ¿Cómo estás, corazón? Estaba ausente lo que es una semana, ¿vale? ¿Por qué? Tuve lo que es una pequeña intervención, reducción del cornete, cariño, porque llevaba como 3 años que no respiraba bien. Estoy mejorando bien, ¿vale? Ahora mira. ¿Cómo entra el aire, corazón? Si supieras es una sensación inexplicable, corazón. Es que no hay palabras que no puedo decir en YouTube, cariño. Mi querido Escorpio, aquí estoy, ¿vale? Como dicen esa frase, mala hierba nunca muere, corazón. Muy bien, cariño. Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Tenga mucho cuidado con las estafas, ¿vale? Por los comentarios de YouTube no estoy entregando lo que es número personal ni estoy pidiendo lo que es número personal. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto, yo te explico cómo funciona, si llegamos a un acuerdo perfecto y si no, bendiciones, mi aguijón de oro. Muy bien, cariño. Antes de empezar, nos vamos a recargar de buena energía. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, mi querido Escorpio. Muy bien. Mi querido Escorpio, es muy curioso la imagen que yo he visto. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo, ¿vale? Porque el mensaje es de una forma general. En primer lugar, yo he visto un cuervo, pero ese cuervo es como si estuviera atacando a una niña, corazón, ¿vale? Entonces, es como si quisiera inclusive desgarrar la carne, como muy agresivo el cuervo. Dime, mi querido Escorpio, si hay algo que a ti te ha pasado o te ha impactado posiblemente lo que es en tu niñez, seas hombre o seas mujer, ¿vale? Recuerda que las energías, corazón, no distingue de género, es de una forma general. Porque es como que hay algo en tu infancia, en tu juventud que te marcó y que posiblemente ese recuerdo o esa sensación todavía lo sigues arrastrando hasta tu actualidad, cariño. Es esto. Es muy importante, mi querido Escorpio, si esto te está pasando, busques algún tipo de ayuda profesional, un psicólogo, ¿por qué no? O hazte de vez en cuando lo que es una limpieza, ¿vale? Porque siento que es una energía que está ahí. El otro mensaje también que te puedo decir, Escorpio, si tú me dices, Richard, no, yo no he pasado nada, pero es cierto que tengo hijos y a veces me dicen como que ven cosas o tienen muchas pesadillas, etcétera, etcétera, etcétera. Esto mayormente pasa, Escorpio, cuando a lo mejor, puede ser también tu caso, cuando están viviendo en un lugar, como dice mi abuela, la mamá Filo, mal sitio. Lo dicen, mal sitio. ¿Por qué lo dicen mal sitio? ¿O has pasado por un lugar en el cual lo dicen mal sitio? A lo mejor esa casa donde tú estás viviendo puede ser que esa familia que estaba anteriormente, si es una casa de segunda mano, a lo mejor, yo que sé, tuvieron problemas, pasó algún tipo de accidente, etcétera, etcétera. Esa energía se queda ahí y por eso que atormenta. O muchos de vosotros de repente están viviendo cerca de un campo santo, o de repente cuando vosotros han construido esa casa, yo que sé, esto pasó cuando yo vivía en Perú, en mi casa de Perú, cuando construyeron la casa, tienen que hacer la base, ¿no? Y está en una zona que nosotros no sabíamos que era una zona arqueológica, cariño, ¿vale? Entonces, mi vecino de 100 metros más adelante encontró muchas cerámicas, etcétera, etcétera. En mi caso, en la base donde encontramos, fue prácticamente restos humanos. Eso fue lo que nosotros encontramos. Vale, Richard, pero entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Que siempre pasaban cosas paranormales en esa casa. Siempre, siempre. Se veía luces, se escuchaba personas que hablaban, etcétera, etcétera. ¿Sabes cuándo cambió? Cuando hubo la corriente del Niño de 1997 y se llevó la casa. Sí, porque se llevó mi casa en ese tiempo.
y ahí cambió. Como arrastró todo, tierra, barro, todo, cambió. Volvimos a construir y cambió las energías totalmente. Entonces fue como una limpieza natural. ¿Por qué te digo esto, Escorpio? Porque a lo mejor de repente muchos de vosotros están así un poco con esa mala vibra, con esa mala energía, y puede ser que esté en casa. Si es tu caso que tú tienes muchas pesadillas o tus hijos tienen pesadillas, les recomiendo siempre que lleven lo que es una sortija de acero. Es muy importante llevar una sortija de acero porque eso lo va a proteger, cariño. No sé si yo lo tengo aquí, porque yo tengo mi cajita de joyas. A ver, sí, lo tengo. Mira, una sortija de acero. Es muy importante que vosotros lleven una sortija de acero. ¿Lo ves? Esto es acero, cariño. Es cierto que la cadena es de plata, pero este es acero. Puede ser acero normal o acero quirúrgico. Yo siempre lo llevo porque cuando yo he venido a vivir en esta casa me daba mucha pesadilla. Entonces el acero me protege. Y luego hacer lo que es una limpieza, mi querido Escorpio. Siento un Virgo muy fuerte. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo. Vamos a ver una carta guía, una carta consejo. Una carta guía, una carta consejo para mi querido Escorpio. Una carta guía, una carta consejo para mi querido Escorpio. Tenemos lo que es la carta 9 de espadas. Mira, corazón. Fíjate muy bien en la imagen de esta carta, el tarot vidente de luz, y tiene mucho parentesco, mucha similitud con lo que te he comentado. ¿Qué ves aquí, mi querido Escorpio? Hay un personaje que se levanta en la madrugada, porque aquí hay una almohada, fíjate. Aquí hay una almohada. ¿Y arriba qué ves? Cuervos. ¿Qué te había dicho, corazón? ¿Qué te había dicho, Escorpio? Cuervos. Y aquí arriba está lo que es el Espíritu Santo y está luchando con estos cuervos. Entonces, yo lo que siento, Escorpio, que muchos de vosotros posiblemente están muy intuitivos también, la intuición, o de repente tú me dices, Richard, siento que algo va a pasar, siento que él o ella me está mintiendo, siento que a lo mejor de repente va a suceder algo, etcétera, etcétera, mi querido Escorpio. Hoy por Dios la camisa se me abre mucho. Voy a cerrar un poco. Porque si no, YouTube me sentencia. Muy bien. Entonces, corazón, siento esto. Y siento que a lo mejor quizás personas de tu entorno, de tu casa, quizás tienen muchas pesadillas. A lo mejor no pueden dormir bien. O tú te levantas quizás en la madrugada cansado, cansada. Son las energías. Hay algo que tú tienes en casa o posiblemente, corazón, puede ser que te han hecho algo también. Porque el Espíritu Santo, que es la energía positiva, está luchando, pero todavía cuesta, necesita ayuda, Escorpio. Necesita ayuda, ¿vale? Entonces, yo lo que siento, Escorpio, siento que tienes que hacerte una limpieza. Te noto muy nervioso, muy nerviosa. Te levantas en la madrugada un poco desesperado, desesperada. Te echas a llorar sin sentido. Tienes que hacer una limpieza. Algo está pasando. Richard, ¿cómo puedo hacer una limpieza? La limpieza del huevo, la limpieza de la lumbre. La limpieza de la lumbre, cariño, es magnífico y lo vas a encontrar en mi canal. Está como video puntero. Tú entras a mi perfil, vas a ver la limpieza de la lumbre. Es magnífico, magnífico. Sé que para muchos de vosotros le cuesta conseguir la lumbre. Yo cuando vaya a Perú, voy a viajar a Perú, voy a traer al menos 10 bolsitas de alumbre y lo voy a sortear, ¿vale? Le voy a regalar, chicos. No se preocupen, pero eso sí, al que le toca, mi querido Escorpio. Siento que estás cargando algo. Voy a sacarte lo que es un mensaje del Arcángel Gabriel. Que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, mi querido Escorpio. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Escorpio. Dice, misión terrestre, escucha. Es hora de realizar su misión terrestre, no espere más. Prométale a los ángeles y a su alma que a partir de ahora hará todo lo que esté en su mano para cumplir con los objetivos de su encarnación terrestre. No siga dejándolo para mañana y actúe ahora. Vale, fíjate muy bien en esta carta. Si tú te das cuenta, mi querido Escorpio, hay una puerta y antes de esa puerta hay mucha vegetación. Entonces, y al fondo hay una luz, ¿ves? Fíjate bien. Siento, Escorpio, que muchos de vosotros siempre están aplazando las cosas. Richard, te prometo, Richard, que ahora sí lo voy a dejar a Pepe Lucho. Te prometo, Richard, que ahora sí me voy a cambiar de trabajo. Te prometo, Richard, que ahora sí voy a estudiar para ese examen, etcétera, etcétera.
Tienes que cumplir las cosas, cariño. No estés perezoso, perezosa. O simplemente tienes que tener ese valor ya. Porque siento, mi querido Escorpio, que estás dejando pasar oportunidades en tu vida. ¿Por qué? Porque estás estancado o estancada con una persona, un trabajo, un proyecto, etcétera, etcétera. Escorpio, siento esto. Y no es porque el mundo esté lo que es en tu contra, es porque tú no tomas tus decisiones, cariño. Richard, te prometo, porque yo también siento que tengo mala energía, te prometo que ahora sí me voy a hacer una limpieza y mañana te olvidas, ¿vale? Viene Pepe Lucho y mañana te olvidas. Viene la Lupe, mañana te olvidas, cariño. Te prometo, Richard, que ahora sí me voy a hacer una limpieza y mañana te olvidas. No dejes las cosas para otro día, Escorpio. Estás atrasando muchas cosas. En resumen, toma esa decisión ya y actúa en cualquier aspecto de tu vida. Puede ser amor, trabajo, proyecto, justicia, etcétera, etcétera. Toma esa decisión ya. No aplaces las cosas. Vamos a ver cómo está la energía de la persona de tu interés, pero antes de eso te voy a sacar signos e iniciales. Que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude. Que Dios del universo me ayude, mi querido Escorpio. ¿Por qué? ¿Por qué tienes que tomar esa decisión? Escorpio, porque hay algo bueno que te está esperando en el futuro, pero estás estancada, estás estancado. Me sale Géminis, me sale Leo, me sale Tauro y cierras con un Virgo. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo. Iniciales, corazón. Que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude, que Dios y el universo me ayude para mi aguijón de oro. Te quiero venenosa, te soy sincero, te quiero venenoso. No te quiero inseguro, Escorpio, eso no es bueno. Eso no es bueno. ¿Dónde está esa maldad que tienes oculta? Por Dios. La letra N. La letra H, corazón. La letra R. La letra C. Y la letra E, mi querido Escorpio. Vamos a ver, voy a sacar dos cartas, uno del tarot de la New y otro del tarot Z. Carta guía, carta consejo para saber cómo está la energía de ellos o de ellas de una forma general, mi querido Escorpio. De una forma general, mi querido Escorpio. Muy bien. ¡Ay, por Dios! ¡Ay, por Dios! ¡Ay, por Dios! ¿Qué ha pasado, Richard? Corazón. Tú tienes un enemigo, sea tu ex, sea de repente tu ex amigo, un familiar, yo qué sé. Pero tú tienes un enemigo, Escorpio. ¿Por qué? Mira bien las cartas, corazón. No todo lo que brilla es oro, cariño. No todo. A veces esas personas que vienen con carita de mosquita muerta son los peores, cariño. Cuídate de las aguas mansas, que de las bravas me cuido yo, mi aguijón de oro. Fíjate muy bien en la carta. Guapa, guapo, atento, ¿vale? Ah, Richard, me ha escrito Pepe Lucho. Richard, tengo que responder. Deja la ansiedad, por eso que te notas desesperada, desesperado, y luego no te responde los mensajes. Déjalo en visto, es que de verdad. Muy bien, fíjate. Si tú te das cuenta, mi querido Escorpio, aquí hay un personaje que aparentemente es un ser de luz. ¿Por qué? Tiene el cabello blanco, piel blanca, emite mucha energía. Pero su vestimenta es negro, corazón, es negro. Y esa mirada es una mirada como de indiferencia, algo oculta. ¿Por qué te digo que esta persona no es buena? Ahora te vas a fijar. Si te das cuenta, mi querido Escorpio, en primer lugar hay un sapo o una rana, corazón. Cuando vosotros sueñen sapo o ranas, ténganlo por seguro que alguien te quiere hacer brujería. ¿Vale? O si se cruza de repente en tu casa un sapo, una rana, hay una persona que te está haciendo ya. No lo mates, cariño. Simplemente tómalo con cuidado y déjalo en su hábitat. Libéralo. Ya está. Y el otro mensaje también, mi querido Escorpio. Si tú te das cuenta, detrás, fíjate, hay cuadro de santos. Aquí también otro santo. Está velando. Te está velando, Escorpio. Y si te das cuenta, este personaje sale como si fuera un pantano o tierra. Entonces, hay una persona que inclusive, Escorpio, puede ser que se ha atrevido de hacerte un entierro. Te lo digo así, abiertamente. Por eso que tú estás nervioso, estás nerviosa, etcétera, etcétera. ¿Por qué esta persona ha actuado así? Se me acaba el tiempo, corazón. ¿Por qué esta persona está removiendo todo del pasado? Porque a lo mejor tú me dices, Richard, ya sé quién es, pero yo pensé que ya se había olvidado. Tenemos lo que es la carta del
as de espadas, porque esta persona no olvida, cariño, lo que ha pasado entre vosotros dos, o no olvida de repente de que tú lo has dejado, no olvida de repente esa discusión, ese lío entre vosotros dos, no olvida, porque tenemos la carta del rey de espadas, cariño. ¿Quién puede mandar a un rey? Nadie es, corazón, solo yo. Muy bien. Mi querido Escorpio, vamos a ver las características. Que Dios universo me ayude. Que Dios del universo me ayude. Que Dios del universo me ayude, mi querido Escorpio. Corazón, protégete, ¿vale? Yo no lo hago simplemente para que tú te enganches como cepa en la lectura. No, lo digo para que te protejas. Tiene muchos enemigos, Escorpio, tú. Vamos a ver qué me dicen. Tenemos lo que es la carta de la luna. Para muchos de vosotros, mi querido Escorpio, posiblemente estás lidiando con una persona del signo Cáncer. Siento que a lo mejor de repente hay una persona del signo Cáncer con la cual entre vosotros dos hay algo muy pasional, pero me da a entender como si fuera también lo que es una relación oculta. Piel blanca o piel trigueña, cabello castaño, cabello rubio, cabello rojo, natural o pintado. Te enseño las cartas, cariño, ¿vale? Vamos a ver. La carta del 7 de espadas. Muchos de vosotros, mi querido Escorpio, como que están empezando a recibir mensajes con números ocultos o perfiles falsos también. O a lo mejor de repente hay una persona que te trae un comentario y tú de repente le dices, vale Lupe, me lo estás contando, pero quiero encarar, quiero decirle a la otra persona lo que tú me has contado. ¿Tú me apoyas? No, a mí no me metas en problema, ¿vale? Entonces siento que es una persona que tampoco es trigo limpio. Esta persona que a lo mejor te trae este tipo de mensaje, de comentario, radio bemba, el chisme, cariño, puede ser una persona del signo Libra también, o elemento aire, Géminis o Acuario. Es un personaje que vive, o vosotros viven, en una capital muy grande, una ciudad muy grande, o posiblemente es una persona, cariño, que le gusta viajar constantemente, mi querido Escorpio, ¿vale? No sé por qué siento ese Acuario muy fuerte, cariño. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo. Por otra parte también, para muchos de vosotros posiblemente están lidiando con una persona de elemento tierra. Siento que hay una persona que te va a apoyar, posiblemente lo que es en un trabajo, en un proyecto, o te va a hablar de una oportunidad. Esta persona puede ser de piel trigueña, mulato o mulata, el cabello lo tiene bien chinito, bien risito. Es una persona que tiene una buena energía, una buena vibra. Siento, mi querido Escorpio, que vas a tener un apoyo de parte de esta persona o simplemente muchos de vosotros. La persona que te está haciendo la limpia, porque esto es una santera también, es una santera, corazón, pero nos hablan que es una bruja blanca, ¿vale? Hay brujos negros, bruja blanca, sí, bruja del bien, por decirlo así. Yo soy un brujo blanco, cariño, es esto. Me dicen, veo que esta persona, corazón, te va a ayudar mucho. Puede ser que muchos de vosotros ya están acudiendo a una persona que te va a ayudar. Puede ser una persona de piel trigueña o mulato, mulata, cabello largo, puede ser que tenga el cabello risito. Inclusive es una persona que a lo mejor su trabajo está relacionado con la parte natural, cariño, ¿vale? Una herbolaria, ¿por qué no? Medicina natural, etcétera, etcétera. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo. Bendiciones, mi querido Escorpio. Gracias por tu apoyo. Suscríbete, comenta, comparte un like y estamos en contacto. Ya tienes el mensaje. Hasta la vista y sé feliz.